Hoy queremos también, junto a Brochero, con todos estos paisajes que las canciones nos van pintando, meternos en este ciclo Anécdotas Históricas que vamos abriendo en este nuevo ciclo junto a un gran amigo que forma parte de esta familia de Radio María. Estamos hablando de Esteban Tito Domina, escritor, político, historiador, que nos va a ayudar a descubrir un poquito más de este contexto, de esta gran celebración de los 452 años de la fundación de Córdoba de la Nueva Andalucía, como en su momento Jerónimo Luis de Cabrera la mencionó. ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? Bueno, todas estas preguntas se las vamos a hacer a Tito, a quien saludamos. Muy buenos días, Tito, muchas gracias y feliz día de Córdoba. Hola Cristian, feliz día de Córdoba, muy complacido de formar parte de la querida familia de Radio María y evocar hoy una fecha tan trascendente para nuestra querida Córdoba. Bueno, uno cuando piensa en Córdoba, lo primero que se pregunta, antes que nos puedas contar, Tito, el contexto de lo que es Córdoba, ¿por qué se llama Córdoba y en su momento se mencionó como Córdoba de la Nueva Andalucía? Yo siempre me pregunto por el nombre de los lugares. ¿Tiene alguna razón? Sí, parece que sí, porque el nombre es ese, ¿no? Córdoba, la Nueva Andalucía, porque está asentado de ese modo en el acta original de la fundación que felizmente se conserva. Ah, Y Córdoba de la Nueva Andalucía ahí no lo dice, pero muchos historiadores creen que tiene que ver con un homenaje, digamos, que rinde el fundador, Jerónimo Luis de Cabrera, a su esposa, a ajá. Luisa Martel de los Ríos, porque él es sevillano, pero Luisa, todo el linaje de Luisa, su esposa, viene de Córdoba, de la España, de la Andalucía. Así que se cree que va por ahí el hilo, o sea que tiene un costado romántico muy lindo el origen del nombre. Qué lindo. Bueno, contanos un poquito el contexto, la situación política, económica, social, cómo era que se dio esta fundación por parte de Jerónimo Luis. Claro, hace 452 años, en 1573, fíjate Cristian, que había pasado muy poquito tiempo del llamado, entre comillas, descubrimiento de América. Sí. Colón llegó en 1492 y apenas 80 años después ya se funda nuestra Córdoba, o sea que Córdoba pertenece a esa primerísima hora americana. Aclaro, segunda temporada de la hora americana, porque la primera temporada no es que no haya habido nadie acá ni haya pasado nada. Había pueblos originarios en distintas partes, como nuestra Córdoba, ya lo vamos a señalar. Pero digamos que ahí arranca una segunda temporada, ya con la presencia de los españoles. Córdoba fue la ciudad más austral, más al sur, donde llega la conquista en ese momento, porque Buenos Aires, por ejemplo, la primera fundación había desaparecido y recién la segunda de Juan de Garay se va a producir en 1580. O sea que la ciudad más austral que había antes de Córdoba es Santiago del Estero. Por eso se le llama madre de ciudades. Claro. Todos los conquistadores, las expediciones venían del norte. Eran despachadas desde el Virreinato del Perú, con sede en Lima. Tal es así que Jerónimo Luis parte o arranca allá desde Cusco, después Potosí, y va bajando, ¿no? Va bajando. Y cuando llega a Santiago del Estero decide seguir todavía más hasta que se encontró con el paisaje que le gustó y fundó la ciudad. ¿Con qué se encontró? ¿Qué había? Porque siempre uno dice, bueno, si no me equivoco, vos nos ayudarás. La fundación fue como a la vera del río. ¿Qué había en la zona? ¿Quiénes estaban? ¿Con qué se encontró? ¿Con qué panorama se encontró Jerónimo Luis de Cabrera? Cristian, vos pusiste de arranque una hermosa canción del queridísimo Chango Rodríguez, ¿no? Pero es la Córdoba que ya existió después de muchos siglos. Ese lugar que vos mencionas está hermosamente reflejado en otra canción, por ahí el operador la encuentra y después la pone, que se llama Cantata de la Fundación, una obra de Raúl Montalcini y del Pancho Muñoz, que comienza diciendo: el aire huele a poleo, a suave menta y tomillo, mientras desgranan sus trinos
zorzales y cuclillos. Y así arranca, ¿no? Nos está pintando lo que vio don Jerónimo, como bien dices, a orillas del río Primero, y después se llamó, en ese momento se llamaba Suquía. Él no sabía. Fíjate vos que una curiosidad es que, como llegan el 24 de junio, lo bautiza San Juan al río, sin saber que ya tenía nombre, que se llamaba Suquía, y lo llama San Juan, porque es el santoral, San Juan Bautista. Entonces, él olfatea, entre comillas, huele a poleo suavemente y tomillo, escucha los zorzales que cantan desde los árboles, mira levanta la vista y ve las serranías azules, baja la vista y de las barrancas ve el agua transparente de ese río que corría a sus pies, y bueno, no hizo falta más. Seguramente miró a quienes lo acompañaban y les debe haber dicho, acá, no busquemos más. Ahí está la canción. El aire huele a poleo, a suave menta y tomillo. Mientras desgranan sus trinos los zorzales y cuclillos. Un lujo, Cristian. Sí. Un lujo. ¿Quién es? ¿Quién está hoy? Hoy está Diego Jiménez. Pero muy bien, Diego. Y sigue esa hermosa canción que ya habrán apreciado los amigos oyentes, lo linda que es. Sigue relatando la fundación. Dice, un poquito más adelante, el indio Comechingón, dueño y señor de las sierras, no saben que han de llegar hombres de lejanas tierras. Entonces vamos a la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué había? Claro. Bueno, había ese delicioso paisaje, pero tenía dueño, en el sentido de que había un pueblo que moraba, que son los hermanos Comechingones. Que yo también trato de imaginar el momento viendo ellos con mucha curiosidad y sorpresa esto que se desarrollaba delante de sus ojos. Nunca habían visto gente vestida de ese modo, con armadura, con cascos. Nunca habían visto animales que traía esa gente. Aquí no había caballos, perros, vacas, nada de eso. Entonces tienen que haberse sentido muy sorprendidos y se deben haber preguntado, como se dice vulgarmente hoy, ¿qué onda? ¿Qué onda esta gente? ¿Qué vienen, no? Y dice desde lejanas tierras, porque efectivamente no eran americanos, venían desde España en este caso. Los hombres de Jerónimo Luis, que eran alrededor de un centenar, 110 más o menos. En la iglesia de San Francisco, ahí en la ciudad de Córdoba, en la capital cordobesa, en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia, hay una placa con el nombre de todos los acompañantes, todos hombres. Le comentamos a las amigas de Radio María que no, las mujeres fueron llegando después, ya lo vamos a comentar, porque bueno, era muy osado lo que hacían porque no se tenía certeza de si lo que se iban a encontrar era hostil o no. Felizmente los hermanos Comechingón eran un pueblo pacífico. Acá no hubo guerras como sí hubo en otros lados, por ejemplo en Tucumán, por el lado de los calchaquíes. Acá se dio una, digamos, fusión a lo largo del tiempo y una convivencia mucho menos cruenta que en otras partes de América. Bien, entonces los Comechingones lo recibieron de manera pacífica. Sí, hubo algunos episodios, Cristian, porque algunos oyentes pueden decir, che, te estás olvidando de la matanza de Ongamira. Sí, efectivamente, Blas Rosales ahí tuvo un combate y muere el español que mandan a reducir a los Comechingones en Ongamira y después va a otra expedición que arrasa con ese lugar, ¿no? Así que episodios hubo, pero en general la convivencia fue pacífica. Lo que pasa que como pueblo, porque seguramente alguno que me está escuchando dirá, no desapareció el pueblo comechingón. Se fue extinguiendo en el sentido de que sometido a trabajo forzado, a nuevas enfermedades desconocidas, de a poco se fue desmembrando
como pueblo. Obviamente que hay un montón de cordobeses que corre por su sangre comechingona, porque se misturó, se mestizó, el linaje comechingón se mezcló, y después más adelante, cuando Córdoba ya era adulta, digamos, recibimos inmigrantes de todas partes del mundo, o sea que se convirtió en un crisol de raza, como se decía hace mucho tiempo cuando yo era chico. Lo cierto es que el pueblo comechingón Cabrera lo desplazó hacia lo que hoy es Pueblo Alberdi. Ahí El Pueblito se llama el lugar, donde todavía queda testimonios de esa cultura comechingona, porque ese era el barrio de Quintas, ahí estaba La Toma, por eso se llamaba Pueblito de La Toma, porque el canal que sacaban de agua del río Primero para después regar esas quintas, estaba ahí, y lo operaban los comechingones, que bueno, fueron desapareciendo con el tiempo a medida que la ciudad fue creciendo. Creció Cristian en la orilla de enfrente donde fundó Cabrera, porque Cabrera fundó la ciudad el 6 de julio de 1573, allí en barrio Yapeyú. Sí. Está la plazoleta, está la plazoleta de la fundación, ahí donde termina Avenida Patria, se van por 24, doblan a la derecha, se chocan con la plazoleta de la fundación. Pero él después decide que no es el lugar más adecuado. Entonces decide trasladar la ciudad a la orilla del frente, y él mismo traza un plano de puño y letra. Ya vamos a, si tenemos tiempo, a contar que no pudo ver el traslado, porque ya no estaba en este mundo. Pero digamos que 3 años después, en 1577, la ciudad se traslada donde está hoy. El plano no es el original de Don Jero, es el plano que hace quien lo reemplaza, Lorenzo Suárez de Figueroa, el famoso damero de 70 manzanas, 7 por 10, con la disposición de la Plaza San Martín y los lugares, los espacios concedidos a cada orden religiosa. Porque recordemos, Cristian, que en Córdoba desembarcaron todas las órdenes religiosas. La primera, los franciscanos, porque el cura que acompaña, el clérigo que acompaña a Jerónimo Luis de la expedición, Francisco Pérez, es franciscano. Claro. Pero después desembarcaron todos, los jesuitas ni hablar, dejaron esos testimonios maravillosos que felizmente se conservan, los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, los betlemitas, todos. Y felizmente todos esos templos adornan el centro de Córdoba, y es una maravilla recorrerlo. Sí, totalmente, totalmente. También uno puede decir después de cuánto tiempo pasó, la ciudad de las campanas, bueno, tantas cosas que uno puede hablar de Córdoba. Me recordaba esto respecto a los franciscanos. Ahí donde están ubicados los franciscanos, Buenos Aires, que después se extiende como Rivadavia, y Entre Ríos, ¿se celebró la primera misa aquí en Córdoba? Claro, esas iglesias todavía no estaban. Debajo de un árbol. Sí, claro, así se dice que en ese predio, porque después se fueron levantando los templos. Recordemos, por ejemplo, Cristian, que los jesuitas desembarcan en Córdoba, la provincia jesuítica, en 1599. Y ahí empiezan con la manzana jesuítica, las estancias. Exacto. Y Córdoba ahí nomás tiene una universidad, era un lujo para ese tiempo. En 1613 nace la Universidad de Córdoba, cuando por ejemplo la de Buenos Aires recién arranca en 1821. Por eso Córdoba, digamos, no se siente inferior a nadie, yo diría todo lo contrario. Córdoba no mira desde abajo a nadie, porque se siente con una autoridad histórica y simbólica muy fuerte. Sí, Córdoba la adopta también, ¿no? Claro, y vos dijiste la de las campanas, que invito a la enorme audiencia de Radio María a buscar en internet, en Google, ese hermoso poema de uno de los grandes poetas que tuvo Córdoba, Arturo Capdevila. Es hermosa Córdoba las campanas, porque va mencionando todos los templos diseminados en la ciudad. Vuelvo un poquito para atrás. El momento de la fundación. Me pregunto, entre el tiempo en el que llega Jerónimo Luis de Cabrera a Córdoba y que funda, hay un espacio, ¿no? ¿Cómo fue también la fundación? Estas dos preguntitas. Claro, él arranca, como dijimos, y él tenía una orden del virrey Toledo del Perú, que era el representante del rey. Claro.
fundar, así expresamente, ¿no? Fundar en el Valle de Salta. Y sin embargo, Don Jero sigue al sur y funda bastante más lejos de donde Sí. le dijeron. Va a pagar muy caro esto, ¿eh? Pero por eso esa expedición, porque muchos venían a caballo, otros a pie, demora un montón. Cuando él está en Santiago del Estero, manda una avanzada para reconocer un poco el territorio y ver con qué pueblos originarios iba a encontrar, y recién después llega a Córdoba, como dijimos, el 24 de junio. Yo creo que ese delay, del 24 de junio al 6 de julio, Sí. ese par de semanas se las tomó Don Jero y su gente para ir viendo, bueno, a ver, che, acá qué vamos a comer, qué pasa Claro. con el río, qué pasa con los comechingones. Y ahí decide fundar. Funda, y lo primero que levantan es un fuerte, porque ellos no tenían la plena seguridad de no ser atacados. Un fuerte de madera, de adobe, de troncos, que fue la sede del gobierno durante esos primeros años. Yo decía que don Jerónimo no estuvo mucho tiempo, porque ahí nomás, cuando después de fundar, sigue buscando la salida al mar. Esto tampoco lo saben muchos. Ah, mira. Claro que Córdoba tuvo un puerto. Algunos me dirán, ¿qué es lo que es? ¿Viste en Córdoba? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Tuvo un Claro. puerto. ¿Por qué? Porque los españoles querían encontrar una salida al Atlántico para acortar la ruta a España. Porque la ruta a España, hasta que se abrió la ruta del Atlántico, era muy complicada. Tenían que ir por el Istmo de Panamá, volver por el Pacífico hasta Lima, y todo lo demás era por tierra. Claro. Como se sabía que había un río, el Río de la Plata, que comunicaba con el Atlántico, Cabrera busca, y estuvo muy cerca, porque se va por el río Tercero, sigue por el Carcarañá y llega a la costa del Paraná, que comunica con el Río de la Plata, Sí. y funda ahí el puerto de San Luis. O sea que Córdoba, en esa primera hora, después por problemas de jurisdicción con Juan de Garay, que era el conquistador de Santa Fe, eso no prosperó. Pero es importante saber que tenía en mente don Jerónimo que Córdoba comunicase con el Océano Atlántico. Esa era una. Lo otro que, según voy entendiendo, que me voy desayunando, que no lo conocía, por eso gracias, Tito, es que él estaba buscando los valles de Salta y me parece que se le fue un poquito la mano para el sur, ¿o no? ¿Es así? Sí, pero lo hizo adrede. Ah, bien. Probablemente en su bonomía, porque se ve que era muy buen tipo. Digo yo porque no hay ningún registro de crueldades, de mala experiencia de Cabrera, al contrario, muy respetuoso en general. Pero él, yo creo que confió o creyó que no iba a pasar nada, que una vez que fundase la ciudad ante el hecho consumado, el virrey iba a decir, bueno, ya está, te pondré una multa. Pero no, le fue muy mal, porque Sí. lo intervinieron, lo detuvieron, lo condenaron a muerte y lo ejecutaron por esa desobediencia. Por eso yo digo, Cristian, que en el ADN cordobés, Ujú. en el ser cordobés, ese asunto de la rebeldía viene de lejos, viene de esa primera hora. Mirá vos. Y viste que el cordobés Sí. no lo llevas de la nariz a ninguna parte. El cordobés va si quiere. Si no quiere, Sí. es como una mula. Entonces, muchos dicen, bueno, quizás esa rebeldía, que después se va manifestando a lo largo del tiempo en muchos episodios, no los vamos a tratar hoy, pero en el cordobazo, por decir uno, Sí. o la reforma del 18. Pero esa cosa cordobesa está de la primera hora, lo mismo que otros rasgos de identidad Ujú. cordobesa, como la tonada, por ejemplo. Los que saben de esto, yo repito lo que leo de los que saben, de los que Ujú. han investigado, dicen que la tonada cordobesa viene de esa primera hora, no tanto de los comechingones, sino de los sanavirones, que eran los que alargaban la sílaba pretónica, así le dicen los que saben, la sílaba pretónica. Entonces, cordobés, la tónica sería ves, entonces La alargan. anterior. Bueno, y lo tenemos hasta hoy, lo mismo que el humor. Sí. Muchos sostienen que el humor cordobés, otro rasgo de identidad, tiene que ver con esa cosa andaluza, porque la mayoría de los que acompañaban a Cabrera eran andaluces, y en Andalucía está ese humor
que no es un humor ingenuo, es un humor medio hiriente, porque el humor cordobés está ahí en el límite del bullying, Sí, que ¿no? rápidamente te ponen el mote, rápidamente Bueno, el apodo, es bueno. increíble. No, eso es maravilloso. Yo me deleito con eso porque es una chispa. Vos vas por la peatonal, Cristian, o cualquiera de los oyentes, y vas caminando a donde vas y escuchás, por ejemplo, uno que le dice, ¡chau, carepollo! Y vos te das vuelta y el tipo que saluda tiene carepollo y vos no podés aguantar la risa. Es muy inicio, está al borde del bullying, ¿no? Siempre ahí en el Sí, sí, límite. sí, sí, sí. Como diría el negro Álvarez, es un humor hiriente, no es ingenuo el humor Sí, cordobés. sí, sí, en muchos casos. Pensaba cuando hablabas de la rebeldía, pensaba en Brochero que aquí lo tenemos presente también, ¿no? Eh, Yo también, vos, perdóname que te interrumpa, no lo tengo a mi espalda porque la cámara, pero allá lo tengo, la estatua, sí, don Brochero me acompaña siempre. bueno, que él ha tenido también, ¿no? No, uno que puede decir, no, pero detrás la sierra, o sea, eh, Brochero con todo su pueblada, como él también los animó, ¿no? Pensaba en un cordobés de los tantos que hay, pero en Brochero como también algo que nos ha marcado a todos. Ah, un luchador. Eh, Vamos a recordar que nació en Villa Santa Eso, Rosa, y de Río exacto. Primero, si no se te van a enojar y te van a empezar a No, no, llover no, no, sí, 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 los primos. está muy bien. Y después él se va al Valle Tras la Sierra, que era un paraje, digamos, separado por esa alta montaña, y él lo quería integrar y quería que ese pueblo gozara de todo lo que corresponde, de educación, de salud, de comunicación. Es enorme lo que hace el Brochero allá, es enorme. Por eso hay que rendirle homenaje porque es parte del protagonista de la construcción de la Córdoba moderna. Ujú. Tito, por último, preguntarte si tuvieras que rescatar de Córdoba, de la idiosincrasia, del modo de vivir, qué te parecería poder rescatar como elementos que ayudan a construir una patria más fraterna, más justa, más unida? ¿Qué puede aportar Córdoba como ciudad, como provincia, a la patria argentina? Yo creo que mucho porque una de las ventajas que tiene Córdoba, o privilegio que tiene Córdoba, es que está rodeada de un montón de provincias como ninguna. Córdoba está en el centro del país. Ya la centralidad, Cristian, ya no es menos, no es un dato menor. La centralidad te da más cercanía con el resto en orden a lo que vos estás planteando. Córdoba limita con un montón de provincias de distinta idiosincrasia, con Santiago del Estero, La Rioja, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, San Luis. O sea que desde ya tiene fuerte influencia. Además, la universidad la transformó en una ciudad cosmopolita desde la primera hora. Dijimos que nace en 1613. Todo lo que dio esa universidad, el arte de Córdoba, la cultura cordobesa, Córdoba siempre fue un faro, ¿eh? Fue un faro y como tal, sin sentirnos más que nadie, Ujú. ni menos que nadie, por algo con Buenos Aires hay una rivalidad encubierta que a veces asoma a la superficie, porque Córdoba tiene ventajas y privilegios que no tiene, por ejemplo, Buenos Aires. Pero desde ese punto de vista, para redondear tu Ujú. pregunta, yo creo que Córdoba tiene un montón para ofrecer, sobre todo la calidad de su pueblo, la calidad de su gente, y bueno, ojalá seamos capaces de ayudar a dejar atrás las divisiones, los enfrentamientos inútiles, las grietas que atrasan, que seamos capaces todos los argentinos, todos, de, como se dice en el campo, Cristian, cinchar para el mismo lado, dejar de dividirnos inútilmente porque la división y el enfrentamiento no trae sino malas noticias. Así que Exacto. Dios quiera que encontremos ese camino. Así como también Tito pensaba y me imaginaba los distintos paisajes que presenta Córdoba, ¿no? Lo diferente que presenta está unificado en una misma provincia. Eso también una hermosa riqueza para ofrecer. Tremendo, tremendo. Córdoba tiene serranía, tiene llanura, tiene un mar. Tenemos un mar, que los conquistadores creyeron que Mar Chiquita, la hermosa laguna, era un mar. O sea, tenemos de todo, no nos falta nada. El clima es buenísimo.
En fin, tenemos todo para que desde esta provincia seamos capaces de ayudar a que nuestra Argentina sea el gran país que todos soñamos. Te mandamos un abrazo grande, Tito, y una verdadera alegría para todos recibirte aquí en este domingo. Gracias por este espacio que nos has hecho. Gracias a ustedes. Feliz día de Córdoba. Feliz día, gracias.